Croacia es uno de nuestros países favoritos donde viajar y hoy nos vamos a enfocar en Split. Situado a lo largo de la costa dálmata dentro de los muros de un antiguo palacio romano, Split es un destino que lo tiene todo. Las calles son un laberinto de mármol donde pedazos de historia se ocultan en cada esquina. El puerto está lleno de cafés donde uno puede disfrutar una comida o pasear bajo las palmeras. Y los días son casi siempre soleados, perfecto para pasar el día recorriendo la ciudad a pie. En este video vamos a compartir con ustedes 15 cosas que ver y hacer en Split, Croacia. Comencemos nuestro paseo dentro de las ruinas del palacio de Diocleciano. Diocleciano fue un emperador romano que gobernó desde el año 284 hasta el año 305. Él nació en Dalmacia y cuando llegó el momento de construir su residencia de retiro, eligió este lugar que hoy forma el casco antiguo de Split. Entonces, ahora estamos subiendo el campanario. Pagamos 20 kuna por persona. Y también compramos otro ticket por 25 kuna para visitar el mausoleo, el templo de Júpiter y una cripta. Pero primero, este campanario. Y como pueden ver detrás mío, ahí están las campanas que tocan todas las mañanas. Podemos escuchar las campanas a las 7:30 de la mañana. Estoy cansado. Samuel ya está cansado. Así que sí, vamos a intentar subir para disfrutar las vistas de Split. Creo que Samuel va a subir el resto del camino solo. A mí no me gustan mucho las alturas. Las manos me empiezan a sudar. Así que yo me voy a quedar aquí abajo. Él va a subir y después él les va a mostrar las vistas. Justo al lado del campanario se encuentra el mausoleo de Diocleciano. El emperador Diocleciano era un perseguidor de cristianos e irónicamente hoy el mausoleo es una catedral dedicada a San Domnio, quien fue martirizado por el emperador. Consagrada a fines del siglo VII después de Cristo, esta es considerada la catedral católica más antigua del mundo. Si visitan, tengan en cuenta que la catedral está cerrada a turistas durante los servicios religiosos. De ahí caminamos hacia el templo de Júpiter. La esfinge que ven a la entrada es una de 12 esfinges que fueron traídas de Egipto por el emperador Diocleciano. Entonces, ahora estamos visitando el templo de Júpiter dedicado al dios romano Júpiter, que era el dios del cielo, dios del trueno y el rey de los otros dioses. Así que sí, estamos aquí adentro y lo más impresionante para mí son estos techos, miren eso. El templo fue convertido en un bautisterio y por eso uno puede ver una escultura de Juan el Bautista y también una fuente bautismal en forma de una cruz. Y por último también entramos a la cripta que queda justo debajo del mausoleo. Esta cripta está dedicada a Santa Lucía, una de las últimas víctimas de las persecuciones cristianas bajo el reino de Diocleciano. Ok, entonces ahora estamos visitando los sótanos del palacio Diocleciano. Pagamos 42 kuna por persona.
Y sí, ese lugar es enorme, yo no pensé que iba a ser tan grande. Hoy en día los sótanos del palacio son bastante húmedos, hay agua que está goteando desde el techo y todos los pisos están mojados y también se siente bastante frío, así que no sé cómo habrá sido cuando la gente realmente vivía y trabajaba en ese lugar. Una vez que terminamos de visitar los sótanos del palacio, también dimos una vuelta por el mercado subterráneo, donde uno puede encontrar souvenirs. Y de ahí era hora de almorzar. Hoy estamos almorzando en un restaurante que nos recomendaron, se llama Konoba Fettivi, Sí. y esto es todo lo que hemos pedido. Así que tenemos el risotto blanco, Sí. con un vino blanco, camarones, un montón de queso y un poquito de perejil. Y está ¿Te súper gusta? cremoso. Cremoso, súper cremoso. Oh. ¿Otro risotto? El otro, ok. El otro es el risotto negro. Risotto negro. Sí. Con tinta de... ¿Cómo se llama ese animal? ¿Calamar? ¿Tinta de calamar tal vez? Tinta negra. Así que vamos probando ese también. Este también está rico, pero para mí el favorito es siempre el blanco. Sí. Y también tenemos camarones fritos. Ya le hemos puesto un poquito de limón encima. Ok, entonces creo que hay que sacarle la cabeza así. Y ahora probamos. Con patitas y todo. Delicioso. Wow. Con el limón. Está súper rico, crocante. Ese almuerzo con 2 bebidas, un plato de entrada, 2 platos principales, un postre y un licor fue 343 kuna o 46 euros. Mientras estábamos en el vecindario, también subimos al Monte Marian, que ofrece vistas panorámicas de Split. El Monte Marian tiene 178 metros de altura y son 314 escalones para llegar al punto más alto. A ver, Samuel, entonces, ¿cómo te ha gustado esta caminata? Me gusta. Lindas vistas. Ya. Aquí, marina. La marina, Sí. todos los botes están ahí. Aquí, iglesia. Ya, esa caminata ha estado llena de sorpresas. Al regreso también dimos una vuelta por el barrio de Varoš. Entonces, otro lindo lugar para visitar aquí en Split es el barrio de Varoš. Esta es una de las partes más antiguas de la ciudad y es donde muchos de los pescadores solían vivir. Así que hay un montón de casitas de piedra súper pequeñas y sí, es un lindo lugar donde caminar, donde pasear, súper tranquilo. Y mientras estábamos en Split visitamos la estatua de Grigor Ninski. Él fue un obispo medieval croata que introdujo el idioma nacional a los servicios religiosos. Este fue un gran cambio durante una época cuando los servicios solo se llevaban a cabo en latín y la mayoría de la población no podía entender el mensaje. Ok, entonces ahora estamos visitando la estatua de Grigor Ninski y todos vienen y le soban el dedo gordo del pie. Por buena suerte, pero alguien le ha pintado su dedo, le han puesto esmalte. Así que igual le vamos a sobar su dedo. Ay, buena suerte, buena suerte. Y sí, eso es lo que uno hace en Split.
ahora otro lugar para visitar aquí en Split es Riva, justo detrás mío, y esto es una zona peatonal donde uno puede salir a pasear, caminar y disfrutar el día. Hay un montón de cafés y restaurantes y es completamente una zona peatonal, así que no hay autos, puedes disfrutar sin problema. Y sí, estamos justo al lado del mar, un hermoso lugar. Y ahora un consejo. Cuando visiten Riva, no se pierdan Mateyushka. Este es un pequeño puerto utilizado por pescadores y desde aquí uno tiene unas lindas vistas de Split que parecen salidas de una tarjeta postal. Muy cerca de la marina también se encuentra el Mercado Verde, que es un mercado al aire libre donde uno puede ir de compras. Venden todo desde frutas y verduras hasta miel, nueces y carnes. Y por último queremos compartir otro restaurante que nos gustó tanto que regresamos una segunda vez durante nuestra estadía, Boquería Kitchen and Wine Bar. Este lugar tiene un menú excepcional, pero nuestro plato favorito fue una hamburguesa gourmet con mayonesa de trufa negra. Entonces Samuel se pidió una hamburguesa gourmet con trufas, que ya le he robado, porque está deliciosa. Tiene una mayonesa de trufas, prosciutto y queso ahumado. Muchas quesos. Wow. Wow. La mayonesa con trufa es la mejor parte. Sí. Delicioso. Esto es una experiencia culinaria. Wow. Y eso es todo desde Split. Esperamos que hayan disfrutado este video y como siempre, si tienen otras ideas de cosas que ver y hacer en Split, compartan sus sugerencias en los comentarios. Mientras tanto, deseándoles felices viajes y nos vemos en el próximo video donde continuamos nuestro viaje por Croacia con una parada en Dubrovnik.